Bueno, y ahora quisiera hacer un reconto un poco de lo que es tu nuevo libro, de lo que es el libro Pausa. Me acabo de llegar. Pero para los que están viendo esta entrevista ahora, en serio, me acaba de llegar, me lo acaba de entregar mi hijo. Así que estoy emocionado porque lo estoy viendo en tiempo real con ustedes. Porque estábamos justo diciendo que al director de DIAL, Alan Slawutski, que le mandamos un saludo, él ya tenía el libro y Hugo decía, te llegó antes que a mí porque yo todavía no lo tengo. Es el poder de los directores, ¿viste? Los directores tienen el material mucho antes que la tropa. Bueno. Y sí, la verdad. Bueno, y te iba a preguntar precisamente sobre el libro Pausa. ¿Con qué se va a encontrar la gente, que no son ni vos ni Alan, que lo tienen ahora como los primeros? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando adquiera el nuevo libro? ¿Cuál es la propuesta y cuál es la temática? Yo, si querés, te lo defino el libro como una travesía, como una oportunidad para pensar, para reflexionar. Si querés, es la oportunidad de tomarte un café con alguno de los cráneos más grandes del planeta. Y por eso se llama Pausa. En esa idea, Agustín decía, mira, todos nosotros estamos en un despelote tapado de trabajo y viste que suena el teléfono y suena esto y lo otro y que el laburo y que ahora cortás acá y tenés que hacer esto y que lo otro. Y este libro es como una invitación de decir, mira, ¿te acuerdas esa publicidad de la pausa son 5 minutos? Bueno, esto es lo mismo, mira, tomate 5 minutos, tomate un café o un té o un mate y léete una entrevista. Y una de estas entrevistas es como si fuera un paseo, un recorrido con algunos de los cráneos más grandes que tiene este planeta hoy. Entonces, por ejemplo, sé que a tu director le gustó la entrevista a Ellen Johnson Sirleaf. Una mujer que por ahí para los argentinos dice, ¿y esa quién es? Es una expresidenta de Liberia que ayudó a pacificar su país y terminar con la guerra civil en su país, que ganó el Premio Nobel de la Paz, que además logró parar en África, en Liberia, una epidemia de ébola, y entonces, en base a su propia experiencia de cómo controlar una epidemia en un país que es uno de los más pobres del planeta, dice, lo que nosotros encontramos que a nosotros nos funcionó en lo que son nuestras villas miseria, es esto, y empieza a contarlo. Entonces, así como tenés eso, tenés otros cráneos, Agustín, que por ejemplo, hay un tipo que es el máximo experto mundial en teletrabajo, en el trabajo desde nuestros hogares. Y yo lo entrevisté, ponele a Nicolás Blum. Lo tengo que haber entrevistado a Agustín en mayo. Y empezó a decir, mira, Hugo, lo que está pasando ahora es esto, y lo que va a empezar a ocurrir en los próximos meses es y empezó a decirme cosas. Agustín, al releer la entrevista y prepararla para el libro, yo veía lo que este hombre me había dicho 3 meses antes y me estaba pasando a mí. Esta dinámica, viste, del agotamiento, del hartazgo, de estar siempre en la misma oficina, con el mismo escritorio, sintiendo como si estuviera en una burbuja. Soy un privilegiado porque tengo trabajo, así que no me quejo. Pero lo que voy es esa dinámica de decir, mira, aprovechás a quienes son cráneos que te ayudan a pensar lo que estamos viviendo hoy nosotros. ¿Y en qué se diferencia a la hora de escribirlo este libro de los anteriores? O sea, los lectores de alguna forma, ¿en qué se diferencia? Pero particularmente para vos, ¿cómo fue el cambio de escribir este libro? Los anteriores fueron sobre investigaciones, contar sobre cosas que yo fui investigando y descubriendo y que le podían servir a los lectores para informarse, para comprender qué pasaba por debajo de la superficie. Es decir, la información oficial era que Chicone tal cosa, y en la práctica era Mauro de Vudú. O que Mauricio Macri tal cosa, y en la práctica financiamiento ilegal de la campaña de Mauricio Macri. O que, sí, este otro libro es otro registro, es un registro de no sé, quiero aprender. ¿Me ayudás? Entonces, ir golpeándole a la puerta a distintas figuras globales, Agustín, para que esas personas me dijeran, yo lo que estoy viendo es esto, mirá, y y empiezan a contarte. Entonces, para mí, fue, si querés, como un viaje de exploración, un aprendizaje mío, y yo creo que hoy, en base a lo que estas personas me fueron contando, yo hoy tengo otros conocimientos que de otro modo no hubiera tenido. Porque además, esto vos lo sabés porque has leído las entrevistas que salieron en el Diario de la Nación,
una de las preguntas que le he hecho a cada uno de los entrevistados era: ¿qué otros libros o películas o series de televisión usted recomienda? Y algunas de las respuestas son increíbles, porque nunca te imaginas la respuesta que darían. De hecho, yo hago así porque tengo los libros de ahí. Yo me he comprado libros que han recomendado, he visto películas que han recomendado, he visto series de televisión que han recomendado. Entonces, para mí también fue una exploración desde ese lado, decir, a ver, es como si me dijera a vos no te gustaría saber qué libro te recomendaría leer, no sé, Isabel Allende. Y de repente terminaste leyendo lo que ella estuvieras en un café te dijera. Y además, lo que tiene este libro es que las entrevistas que salieron en el Diario de la Nación quedaba fuera entre un tercio y la mitad, por una cuestión de espacio. Entonces, ahora lo que hemos hecho es en el libro meter toda la entrevista. Entonces, hay preguntas a cada uno de los entrevistados que ahora están y que si de otro modo se hubieran desperdiciado. Y francamente hubiera sido un desperdicio. Y según tus entrevistados en el libro, esta pandemia, esta cuarentena global, ¿va a cambiar la concepción del mundo o va a reforzar las profundas diferencias, los conceptos que ya se tenían, los prejuicios, las divisiones? Lo que en esencia, y por supuesto tenés matices y tenés diferencias entre sí, pero lo que te dicen es, por un lado, que el cambio ya ocurrió, porque lo que te dicen es, esta es la nueva normalidad, y aun cuando ponele que mañana, Agustín, ¡pum! Vacuna, ¡pum! Nos la dieron a nosotros, podés volver a juntarte con tus amigos. ¿El mundo va a ser realmente el mismo? ¿O ha cambiado en algunas, por lo menos prácticas, dinámicas? Lo que hablábamos antes. Esto, ¿es necesario que vos y yo nos juntáramos cara a cara? Y sí, como ideal sí, pero probablemente en más de una ocasión esto nos permitiría resolver más rápido temas que de otro modo no podríamos. Primero. Segundo, las clases online, ¿van a desaparecer y vamos a volver todos a la universidad? ¿O es que en realidad algunas de estas técnicas van a continuar? Por ejemplo, lo mismo que por ejemplo, que vos puedas presentar tus escritos en tribunales también de manera electrónica. ¿Va a ser necesario ir a tribunales otra vez como un idiota a las 7 de la mañana a hacer una cola cuando la puedes mandar por email o subirlas a internet? ¿Para qué? Y lo mismo con la historia clínica. ¿Es necesario tener una historia clínica papel o podés tenerla por computadora y que entonces tu médico clínico te atienda en el consultorio privado o te atienda en el hospital o te atienda en un sanatorio, haga así y tiene la clínica? Hay avances que ya quedaron. Eso ya cambió. Dicho eso, también la pandemia, lo que dicen la mayoría, por supuesto con sus diferencias, es que en realidad lo que hablábamos antes, es un acelerador de algunas prácticas, vicios y tendencias que ya estaban ahí previamente. Entonces, mira, países que ya venían picantes en lo político se ponen más picantes. Países que ya tenían problemas económicos, más problemas económicos. Países que tenían problemas de desigualdad social, se potenció. Entonces, y por el contrario, países que ya eran flexibles, se potenciaron en su flexibilidad. Entonces te marcan como ejemplos. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con nosotros? Por ejemplo, Taiwán, Singapur, Finlandia, Vietnam, Noruega, países que vos decís, ¿qué carajo me importa a mí Vietnam? Han aplicado algunas técnicas y algunas políticas públicas que si vos y yo dijéramos, mira, la verdad, podríamos copiar eso, ¿no? Y vos decís, ¿podemos copiar algo de Vietnam? ¿Por qué no? En temas de, por ejemplo, salud pública, ¿por qué no podemos aplicar lo que hicieron en Vietnam para protegernos de una eventual nueva pandemia? O de la segunda ola del coronavirus. Porque además, ya está pasando la segunda ola allá, en Italia, en España, en Inglaterra. Con lo cual, no tenés que ser muy genio para saber que eventualmente en algún momento, todavía estamos en la primera ola, pero en algún momento, si no hay vacuna, va a haber una segunda ola acá. Por lo tanto, ¿cómo te puedes preparar para esa segunda ola? Ergo, ¿por qué no te copias de lo que ya lograron solucionar la primera para no chocarla contra la pared otra vez? Entonces, estas entrevistas han servido como eso, tanto en lo personal como en, si querés, lo sistémico general.